Gracias, Melissa. Bueno, el título es bastante, nos enseña bastante lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Cómo las finanzas influyen en nuestras empresas. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En primer lugar, vamos a perderle miedo a las finanzas. Les voy a dar unos consejos para ver la rentabilidad y así poder evitar los riesgos. Y también vamos a ver cómo superar los problemas financieros, ¿no? Tantos problemas financieros pues, que tenemos los empresarios, así como, por ejemplo, pedir un crédito, financiamientos, mejorar nuestro flujo de caja, eh, que nuestros activos sean mayores que nuestros pasivos, aumentar nuestro patrimonio. Todos esos son problemas financieros que tal vez a corto plazo no nos demos cuenta, pero a mediano y a largo plazo, pues nuestro negocio se puede venir abajo si no es que manejamos correctamente nuestras finanzas, ¿no? Entonces, empecemos y quiero que tengan en claro así, ¿no? Perder el miedo a las finanzas y mejorar nuestra rentabilidad y evitar los riesgos. Ok, ¿por qué no temer a las finanzas? Listo. Toda empresa, yo he dividido, a pesar de que hay muchas más variables, pero me parece que las tres variables más importantes de una empresa es la rentabilidad, saber cuánto tenemos y saber cómo cobramos y cuándo cobramos. Acá. ¿Por qué les digo esto? Porque es, es totalmente diferente vender que rentabilidad. Nosotros podemos vender 100, pero si cobramos 50 o si cobramos 70, entonces las finanzas ponen mucho énfasis en la rentabilidad, más no en las ventas. Vender es muy fácil, pero cobrar es más difícil. Entonces acá les voy a dar más o menos unos tips para que ustedes tengan en cuenta KPIs, o sea, indicadores de rentabilidad de inventario y cobro. ¿Ok? Listo. Como pueden darse cuenta, yo quiero que ustedes armen un centro de costeo, un centro de costo, ¿no? En donde vean porcentajes y una contabilidad financiera básica, pero que les va a ayudar muchísimo para que ustedes se centren en rentabilidad, inventario y periodos de cobro. Entonces, les digo esto ¿por qué? Porque todo éxito o fracaso, al final, ¿cómo se mide? En números. Si tú estás bien o estás mal, es porque estás en azul, estás en rojo. Si tienes mayor rentabilidad, si tienes superávit o déficit, lo vas a ver en azul o en rojo. Es así de simple, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, pedimos un crédito. ¿Por qué pedimos un crédito? Porque simple y llanamente tenemos capacidad de pago, ¿no? Tenemos capacidad de pago, tenemos flujo de caja. Ahora, yo he puesto también cuántas horas debemos de trabajar para pagar ese crédito, ya que el tiempo para mí es el activo más valioso que existe, ¿no? Tú pides un crédito por 1.000 soles, ok, ¿cuántas horas le vas a dedicar de tu vida a pagar ese crédito de 1.000 soles? Para saber eso, entonces, como vuelvo a repetir, ustedes se tienen que centrar en la rentabilidad de su negocio, más no tanto en las ventas. Ok. Para medir la rentabilidad de un producto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una sencilla división. Ventas entre inversión. Hay muchísimos giros de negocio, ¿no? Confecciones, servicios financieros, servicios contables, una pequeña bodega. ¿Y esto qué nos trae? Que hay muy pocos negocios que ofrecen un solo producto. En cambio, la mayoría de los negocios ofrecen muchísimos productos o bastantes. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero acá? Uno es medir la rentabilidad de todo el negocio, pero a la vez medir la rentabilidad de cada producto o servicio. ¿Por qué es muy importante esto? Porque tal vez estemos subsidiando productos. ¿Qué significa subsidiar? Que obtenemos rentabilidad de un producto A, que obtenemos déficit en el producto B y C, pero
tenemos ventas en los tres, en A, B y C, pero el producto A es el 95% de nuestra rentabilidad. Entonces, ¿qué nos indicaría estos indicadores? ¿Qué nos dicen estos indicadores? Que el producto B y C no son rentables y debemos de sustituirlos o mejorar el periodo de cobro o una serie de factores, ¿no? Entonces, para lograr una óptima rentabilidad, ¿qué es lo que hacemos? Separar costos fijos, variables, y asignamos porcentaje de cada producto que vendamos. Esto es bastante simple. Estas rentabilidades los podemos hacer, salen los estados financieros que son anuales, pero para una mejor práctica, yo les recomiendo hacer una rentabilidad mensual, calcular estas rentabilidades mensuales. Dentro de estas rentabilidades, hay muy pocos empresarios que no valorizan en stock. Y el stock, señores, es dinero. La situación que vivimos, por ejemplo, actualmente, el dólar ha subido y nosotros importadores hemos comprado un dólar a 3.5, ahora el dólar es en 4. Ok, ese stock, ¿cuánto vale? ¿El del dólar de 3.5 o el del dólar de 4? Ahí ya entramos a un tema un poco más difícil, que son los métodos de contabilidad, pero eso que es el método primera entrada, primera salida, última entrada, primera salida, ¿no? Entonces, eso ya es otro tema porque ya es bastante más complejo. Pero, en resumen, ¿qué quiero que ustedes hagan? Cuadros de rentabilidad por cada producto. Cuadros de rentabilidad de todo el negocio y, si es posible, cuadros de rentabilidad mensuales. Les repito, nuestros productos, nuestros servicios pueden estar subsidiando a un producto en los cuales nos debemos enfocar más. Y acá tenemos que hacer una simple división que es ventas entre inversión. Este es un sencillo ejemplo de lo que tenemos que hacer. 1. La contabilidad básica, ¿qué nos indica? Cuando yo les pregunto, cuando yo les digo qué es lo que tenemos, de frente vamos al activo de nuestra empresa. Y el activo, yo se los recomiendo que hagan algo muy simple como este cuadro. El activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente, ¿qué significa? Lo que estoy teniendo a corto plazo. Lo que tengo listo para liquidarlo. Puedo tener mercadería que la puedo liquidar en un día, en 2 días. Puedo tener caja y bancos. Entonces eso es cash. En cambio, el activo no corriente es aquello que es más difícil de vender. Entonces, una primera recomendación para todo aquel que quiera hacer un centro de costos de rentabilidad de su empresa es dividir en el activo corriente y el activo no corriente. Y acá les pongo el activo corriente, unas cuantas subdivisiones. Pueden ser muchísimos más, obviamente, de acuerdo a la complejidad de tu negocio. Pero lo principal es dividir cuánto tengo efectivo y equivalente efectivo. ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto tengo en una cuenta corriente? ¿Cuánto tengo en una cuenta de ahorros? ¿Cuánto tengo en un depósito a plazo fijo? Todo lo que es fácil de liquidar, ¿no? ¿Cuántos son mis cuentas por cobrar comerciales? ¿No? ¿Cuánto tengo por cobrar? O sea, acá va por eso algo muy, muy importante. Yo he vendido, por ejemplo, 1 millón, pero si me están pagando a 90 días, si me están pagando a 120 días, si no cobro, entonces, por eso en un centro de costeo es muy, muy importante. También recomiendo otras cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar, siempre una empresa tiene otras cuentas por cobrar en otros rubros. Siempre hagan un acápite en eso. Pongan otras cuentas por cobrar, porque no todas las cuentas por cobrar están relacionadas por el negocio en sí. ¿Ok? Puede ser cargas diferidas, o sea, cuentas por cobrar que vienen de periodos pasados. Eso lo podemos poner como cargas diferidas. Anticipo de tributos. ¿Qué significa esto? Que yo ya he pagado tributos por adelantado. Y eso es un activo. Eso es un activo.
al igual que los anticipos otorgados. ¿Qué es un anticipo otorgado? Que también se utiliza. Es cuando yo pago, los americanos dicen un down payment, un pago inicial, ¿no? Yo ya he dado un pago inicial, entonces ya me olvido de los otros meses, de los otros trimestres de seguir pagando. Eso es mi activo. Importantísimo en toda empresa. Es importantísimo saber la diferencia entre el activo corriente y el no corriente. Y en el activo no corriente es algo más fácil. ¿Cuánto tengo como maquinaria, como equipo? ¿Cuánto tengo, por ejemplo, si tengo un camión repartidor? Eso es un activo no corriente porque es algo más difícil de realizarlo que tener el efectivo en caja. Entonces, esas recomendaciones para toda pyme, para toda pequeña o mediana empresa, las debe tener bastante claras. Diferenciar el activo corriente del activo no corriente. Otro activo no corriente, por ejemplo, ¿qué es? Somos una empresa que ofrece transporte de gas. ¿Qué tenemos como activo, por ejemplo, no corriente? Todo lo que son los camiones, todo lo que es la maquinaria para el envasado del gas, toda aquella maquinaria que yo compro para hacer mi negocio del gas que sea efectivo. En cambio, el activo no corriente, que sería, por ejemplo, en una empresa envasadora de gas, las cuentas que tengo en el banco, ¿no? Las cuentas que tengo que cobrar a mis clientes, los tributos que he pagado a la municipalidad de Los Olivos, por ejemplo, ¿no? Los anticipos que he entregado a mis clientes. Eso es mi activo. Y eso es bastante importante porque se van a dar cuenta que el activo siempre, siempre tiene que ser mayor que el pasivo. Entonces, espero que este cuadro bastante simple con unas, ¿no? Con solamente 6 líneas de dividir el activo, los puede ayudar bastante a ustedes para que tengan una noción bastante general, genérica, de lo que es una rentabilidad. Pero así como tenemos el activo, que es lo que tenemos, que es nuestra, podríamos así, es nuestra fortuna, ¿no? Es lo que nosotros tenemos, lo que ganamos. Así tenemos, así como lo que nos entra, también sale. ¿Qué es eso? El pasivo. El pasivo también yo sugiero que lo dividan entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Todo lo que es el pasivo corriente, igual, son las obligaciones que nosotros tenemos inmediatamente, en una semana, en 2 semanas. Entonces, eso es importante, realizar esa diferencia entre el pasivo corriente y el no corriente. ¿Por qué? Porque eso va a afectar mucho mi flujo de caja. Y al final, si sabemos cuál es nuestro activo corriente, el activo no corriente, el pasivo no corriente, pues vamos a saber con exactitud nuestro flujo de caja y con ese flujo de caja nosotros vamos a poder negociar mejor con el banco el tamaño de nuestro crédito. Porque el tamaño de nuestro crédito se ve reflejado en el flujo de caja. Entonces, ¿de dónde sale un flujo de caja? Justamente de tener estos cuadros bien organizados, muy bien hechos, o sea, tener las cifras exactas o más o menos exactas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero pedir 1.000.000 de soles en un crédito. Ok, para pedir 1.000.000 de soles en un crédito, ¿qué significa? Que yo tengo un flujo de caja que a través de un crédito a 5 años, voy a tener que pagar una cantidad mensual a una tasa dada con un riesgo dado. Pero para hacer eso, yo tengo que hacer un flujo de caja. Y ese flujo de caja se obtiene justamente de tener bastante claro estos 4 conceptos importantísimos. ¿Qué es? Como vuelvo a repetir y seguiré repitiendo, el activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente, ¿qué es? Todo lo que debemos al corto plazo, en una semana, podría ser un mes. Debemos a proveedores, debemos tributos a la municipalidad, debemos una serie de cuentas, debemos remuneraciones, debemos cuentas por pagar a nuestros clientes, debemos cuentas por pagar a otra serie de entidades. Eso es básicamente lo que tenemos que saber del pasivo corriente. En cambio, el pasivo no corriente, ¿qué es? Lo que yo debo, mi deuda, pero a largo plazo.
Acá también es algo, un concepto muy importante que aparece en las empresas medianas, en donde los accionistas prestan a la empresa. Entonces, un préstamo de accionistas se considera un pasivo no corriente porque es una obligación de la empresa que tiene que ser a mediano o largo plazo. Emisión corriente y porque nuestras deudas las paga el activo y nosotros siempre nuestro activo corriente tiene que ser mayor que el pasivo corriente. Entonces, ustedes se tienen que preguntar como empresarios, ¿cuántas veces mi activo corriente es del pasivo? ¿2 veces? ¿1 vez y media? ¿3 veces? Eso es muy, muy importante, porque eso significa que vamos a tener bastante liquidez. La prueba ácida, que ahora está muy de moda por lo que ha pasado por el COVID, cuando cerraron bastantes empresas, perdón, cuando hubo, bueno, todo este COVID, entonces muchas empresas se vieron obligadas a ¿qué? A reducir inventarios, a pagar personal y creo yo que se redujeron las ventas. Entonces, ¿qué es lo que me indica la prueba ácida? ¿Cuántas veces mi activo corriente menos mis inventarios aguanta mis obligaciones de corto plazo? En pocas palabras, ¿cuánto tiempo me queda como empresa si es que no vendo en una semana, en un mes, en 3 meses? Si a mí me cierran el negocio un mes, ¿puedo seguir siendo rentable? ¿Sí o no? Por eso este indicador de la prueba sí es muy, muy importante. Para estos casos bastante particulares que uno no cree que pasan, pero pasan. Pasó con el COVID, pero por ejemplo también le puede pasar a un negocio que la municipalidad lo clausuró. Entonces, esa clausura, ¿cuánto tiempo te dura? Que te dure, por ejemplo, un mes. ¿Mi negocio va a poder soportar un mes sin ventas? Ok, haré la prueba ácida, más o menos cuánto me dura, ¿no? Entonces, es bastante importante. Y la liquidez absoluta, que es lo que tengo en caja y bancos, o sea, lo que tengo cash entre pasivo corriente, entre mis obligaciones de corto plazo. Y como les vuelvo a repetir, en la parte de arriba, o sea, en el numerador, las cajas y bancos siempre tiene que ser mayor al pasivo corriente. Porque si ustedes se encuentran en una situación en la cual lo que está abajo, o sea, el pasivo corriente, el denominador, es siempre mayor a lo de arriba, entonces, señores, ustedes están trabajando por gusto, ustedes están trabajando para pagar el crédito, ustedes están trabajando para, bueno, no sé para qué están trabajando porque siempre van a estar en deuda y siempre van a tener que pagar deudas y deudas y deudas. Entonces, la liquidez absoluta es importantísima en un negocio para saber si soy rentable. Eso es a grosso modo, a un nivel macro. Otro concepto de liquidez de una empresa es el capital de trabajo. ¿El capital de trabajo qué es? Lo que me entra, el activo corriente, o sea, todo lo que tengo cash, menos mi pasivo corriente, ¿no? Esa es una resta. La diferencia con la liquidez general es que la liquidez general es un indicador, es una fracción, 0.1, 1.2, 3.5, pero en cambio el capital de trabajo es un número, porque estamos restando números, estamos restando lo que tengo en la caja menos lo que debo en la caja, todo a corto plazo. Les vuelvo a repetir entonces, tú como empresario tienes que hacer estos indicadores de liquidez, si es posible, mensuales. Entonces, te vuelvo a repetir, si tú ves que tus indicadores de capital de trabajo, de liquidez general, están siempre en rojo, bueno, entonces es clarísimo que tu negocio no va. O estás trabajando a pérdida o estás trabajando para pagar el préstamo y ese préstamo se va a hacer interminable. Por eso es tan importante y son solamente 4 indicadores. A pesar de que hay muchos más, pero a mi parecer, estos indicadores son los principales. Con estos 4 indicadores, usted como empresario va a saber si su negocio es líquido y va a poder tener un flujo de caja positivo. Este es un ejemplo. Yo cuando trabajaba en una inmobiliaria, ¿no? Les voy a presentar, por ejemplo, este caso. Es una inmobiliaria se dedica a comprar terrenos y, bueno, construir, ¿no? Entonces, la rentabilidad sobre activos, por ejemplo,
en este caso, en una empresa inmobiliaria que es una fuente grande de inversión de capital en activos. ¿Qué significa esto? Un terreno cuesta mucho dinero. Pero yo compro ese dinero, yo compro ese terreno ¿para qué? Para rentabilizarlo, obviamente. Entonces acá yo me tengo que preguntar, en el caso de esta inmobiliaria, ¿cuántas veces esa rentabilidad, ese activo, qué tan rentable es sobre lo que yo estoy invirtiendo? ¿No? ¿Qué tan rentable es ese activo sobre mis ganancias? ¿Cuánto tiempo yo me voy a demorar en comprar ese gran activo para pagar el préstamo? ¿No? Entonces, podemos hacer muchísimos indicadores sobre ese activo. La rentabilidad sobre las ventas, la rentabilidad de ese activo sobre las ventas, la rentabilidad de ese activo sobre las ganancias. Ya les vuelvo a decir que ventas es distinto de ganancias. La rentabilidad de ese activo sobre el préstamo, ¿no? Una empresa, de nuevo pongo el ejemplo de una empresa envasadora de gas, compra 4 camiones, un activo bastante importante. ¿Cuánto ese activo, esos camiones, en cuánto tiempo yo los voy a poder pagar? ¿Cuánto ese activo me representa sobre mis ventas? ¿Cuánto ese activo, esos 4 camiones, me representa sobre las ganancias? Entonces, cada vez que ustedes hagan una compra muy importante de un activo, tienen que hacer este tipo de cálculos, ¿no? ¿Qué tan rentable va a ser ese activo que yo he comprado? Así de simple. ¿Qué tan rentable va a ser ese activo que yo he comprado? ¿Por qué no temer a las finanzas? Ok. Entonces, acá viene otro tema, ¿no? El 95% de las empresas piden préstamos. Es muy raro conocer empresas que no pidan préstamos. Entonces, acá viene una pregunta importantísima. Con la rentabilidad de mi empresa, la pregunta clásica que me tengo que hacer, la pregunta más importante que es, ¿este préstamo me va a servir o no? El tiempo que lo voy a hacer, el tiempo que lo voy a poder pagar, si puedo hacer prepagos y si va a afectar mi liquidez. Y si ese préstamo también ha sido lo que yo necesito o puedo pedir otro préstamo. Entonces, cuando ustedes pidan un préstamo, ustedes se tienen que hacer 4 preguntas muy importantes. ¿Qué porcentaje de ese préstamo, o sea, ese pasivo sobre mi activo total? ¿Qué porcentaje es? Esa es algo muy simple, la razón de endeudamiento. Algo importantísimo en toda empresa que pide un préstamo. Luego otro término, el apalancamiento financiero. Ese préstamo que se va a ir a tu pasivo total sobre mi patrimonio. Cuando ustedes escuchen la palabra apalancamiento, significa cuántas veces yo me endeudo para poder pagar el préstamo para ser rentable. Apalancamiento significa cuántas veces yo estoy hipotecando mi empresa para poder para poder que mi activo sea mayor que el pasivo. Entonces, ese es un apalancamiento. Y ustedes tienen que saber eso haciendo esa división. El pasivo total entre el patrimonio. Y luego la que les dije anteriormente, el pasivo total sobre el activo total. Luego, ¿por qué les está dando el próximo ratio? Por lo del COVID, por lo que pasó. El ratio de concentración del pasivo a corto plazo. En pocas palabras, a corto plazo, ¿cuánto yo es lo que tengo que pagar del total de la deuda? Eso es bastante importante, me parece, ¿no? Ese es el ratio de concentración a corto plazo. Y así como hay un ratio de concentración a corto plazo, pues hay un ratio de concentración a largo plazo. Pero el del corto plazo es lo que me va a indicar la liquidez de mi empresa. Si es que puedo pagar a corto plazo ese préstamo y no necesito refinanciamientos o hablar con el banco para que me alargue el préstamo. Y bueno, eso ya también es otro tema, pero necesitamos saber eso. Entonces, cuando ustedes pidan un préstamo, háganse estas 4 preguntas
que son muy fáciles de contestar, ¿no? Muy, muy fáciles de contestar. Ok. Acá viene otro tema por el cual también me parece importante, debido a la situación actual que venimos sosteniendo, en el cual el dólar ya está 4.15, 4.1, 4, cuando hace unos meses estaba en 3.8, no sé, 3.7. Entonces, por ejemplo, mucha gente, la regla de oro acá es, si yo vendo en soles y pago en dólares, perdón, acá hay dos situaciones. Vendo en soles y pago en dólares. O vendo en dólares y pago en soles. Las recomendaciones útiles de manera muy macro. Si ganas en soles, trata siempre de pagar tus deudas en soles y viceversa. Aplicamos al dólar. Pero hay casos en donde el sol se hizo más fuerte, o sea, el sol se aprecia frente al dólar. Hay casos, me parece que hace 2 años, por ejemplo, el dólar llegó a 3.3, algo así, y, perdón, terminó en 3.3 en noviembre, diciembre, y en enero de ese mismo año el dólar empezó en 3.5. Hay casos en que la moneda nacional se aprecia. Ahí pudimos haber hecho ganancias si es que manteníamos nuestros depósitos en soles, ¿no? Pero ahora está pasando lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo en estos casos? Bueno, algo bastante simple, pero ¿qué es? Encontrar el mejor tipo de cambio. Y ahora que estoy viendo, han surgido empresas que llaman FinTech. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el tipo de cambio del dólar en un banco es excesivamente caro. Pues la otra vez probé 3 apps. Cambista me pareció algo excelente, en donde ya te mejoran sustancialmente el tipo de cambio. Y solamente se necesita una cuenta corriente, tanto en soles como en dólares, y una serie de pasos, bueno, bajarse la app, obviamente, y les aseguro que este va a ser el futuro de las transacciones de las casas de cambio, las apps. A mí, yo trabajo muy bien con Cambista, yo ya me olvidé de cambiar dólares en los bancos, eso ya no lo utilizo. Obviamente ya las casas de cambio o los cambistas de la calle también creo que ya tienen los días contados, y yo les recomiendo muchísimo utilizar estas apps, ¿no? Hay cerca en el Perú, como me parece, 4, 5 hasta más, que realizan estas transacciones de dólares a soles y viceversa. Ok. Siguiendo con este tema, esto se conoce como el riesgo cambiario, o sea, el riesgo de cambiar mis soles a dólares o viceversa. Así como este riesgo, ¿no? Así como este riesgo, existe el riesgo operacional. Porque acuérdense que este webinar trataba sobre rentabilidad, riesgos y no tenerle miedo a las finanzas. Los riesgos son operacionales. ¿Qué significa un riesgo operacional? ¿Cómo opera mi empresa? La parte operativa, el gerente operativo, el día a día. Tenemos el riesgo reputacional, importantísimo. ¿Qué pasa si yo vendo alcohol y ese alcohol, bueno, pues resultó que no funciona? Obviamente tu riesgo reputacional va a ser mínimo y dejarás de vender. Esos son riesgos, todos los riesgos son cuantificables, pero acá viene un riesgo más importante, el riesgo de cáncer de activos y el riesgo de liquidez y el riesgo de tasa. ¿Qué es el riesgo de tasa? Que la tasa, por ejemplo, de un préstamo, si hemos pedido una tasa flotante, que aumente. El riesgo de cáncer de activos es que mis activos, o sea, todas mis posesiones, sea menor que mis pasivos. Ese es el riesgo del calce de activos. Que mis activos siempre tienen que calzar con mis pasivos. Y igual el riesgo de liquidez, que ya lo expliqué, el riesgo de liquidez que ustedes pidan un préstamo y que ustedes no puedan pagarlo a corto plazo. Son riesgos que ustedes tienen que realizarlos, tienen que sentarse con su gerente administrativo, con su jefe de administración y ver este tipo de riesgos. Esto es lo que se llama planificación, que ya lo vamos a ver un poquito después, más adelante, pero
ustedes como empresarios no se pueden dedicar el día a día a ver lo que es las ventas. Tienen que sentarse, planificar con su equipo y determinar estos riesgos. Oye, ¿qué riesgo tengo de que haya una falla en la maquinaria que produce, por ejemplo, polos? Si es que soy una empresa confeccionista de gamarra. Si soy una maderera, ¿qué riesgo tengo que mi maquinaria que produce madera, pues no, pues se malogre? Entonces ese es el riesgo operacional. El riesgo operacional, ustedes lo tienen que tener bastante cuantificado. Es importantísimo. Así como el riesgo reputacional, que ya les expliqué, no engañar, así de simple. El riesgo de calce de activo, que mi activo sea mayor que el pasivo. Y el riesgo de liquidez, que tengo el dinero para pagar. Ahí, como digo, el riesgo, siempre va a existir los riesgos, pero ¿qué trata el financista? ¿De qué trata? De minimizar el riesgo. Ojo, el riesgo siempre se debe de identificar y ustedes tienen que hacer políticas para minimizar ese riesgo. Y ahí les pongo un ejemplo. Piensen en un riesgo de incendio. Así como se compran extintores, pues así debemos de tener medidas como empresarios que atenúen esos riesgos. Y les he hecho un resumen de la cantidad de riesgos que ustedes pueden identificar. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es reunirse con su equipo e primero poner riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo de calce de activos y riesgo de liquidez. Eso es, a mí me parece algo fundamental en toda empresa. Ok, acá va otro tema bastante interesante. ¿Es posible crecer solo con capital propio, prescindiendo de los bancos? Bueno, la respuesta es sí, pero son muy pocos. Es decir, ¿qué significa eso? El capital propio, que es el capital que aportas tú como empresario sin necesidad de recurrir al banco. Pero acá yo les voy a dar algo un ejemplo bastante, muy simple, pero que en la vida se aplica y es la respuesta del por qué las empresas piden deuda. Señores, la deuda es buena. Hay un escudo fiscal que a ustedes los protege. La deuda es buena. ¿Y por qué la deuda es buena? Pues porque simple y llanamente todos los años los bancos aumentan sus préstamos, ¿no? Todos los años los préstamos bancarios aumentan y aumentan y aumentan. Y simple y llanamente, ¿por qué es buena la deuda? Pues porque entonces, ¿por qué existen tantas entidades financieras? ¿Por qué existe el BCP? ¿Por qué existe el BBVA? ¿Por qué existen tantas credipymes? ¿Por qué existen tantas empresas que se dedican a prestar dinero? Obviamente, esas empresas ganan, pero tú, como empresario, también ganas. Es un ejemplo muy simple, ¿no? El BCP te da $125.000 con una tasa de 12.5 y la tasa impositiva en el Perú es de 23%. Es un ejemplo, creo que ahora ya es 27, pero para una pyme creo que es menor. Ok, tu gasto de intereses, el 12.5 es 15.625. Entonces, ¿por qué? Porque multiplico 125.000 por la tasa. Entonces, con estos números, ¿qué usamos? El costo de la deuda, que es los intereses multiplicado por la tasa impositiva, que son $12.000. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Si tú generas 20 soles, es factible. Si generas 10 soles, no es factible. Es así de simple. Así de simple. Entonces, ustedes tienen que utilizar este cálculo para saber si la tasa que te está dando el banco y la tasa impositiva de tu negocio te dan para pagar. Te hacen que tu negocio sea rentable o no. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir los riesgos en tu negocio? Y acá les tomo lo que les dije, la planificación. A ver, señores, las empresas más grandes del Perú, absolutamente todas las empresas más grandes del Perú tienen un departamento de planificación. Planificación financiera, planificación comercial, planificación económica, inclusive planificación tributaria. ¿Qué significa una planificación tributaria? Quiero pagar menos impuestos. Esta es una parte muy teórica, pero es bueno. Henry Fayol fue uno de los más grandes gurús de la administración moderna. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Algo importantísimo, me parece.
La previsión no es todo en la administración, pero es una parte esencial. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ustedes se reúnen con su equipo a planificar? ¿Cuántas veces a la semana, al mes, ustedes se han sentado con la empresa y les han dicho, ok, ¿cómo vamos? ¿Dónde quiero ir? Eso es lo que se llama la planificación. Entonces, planificar, ¿qué significa? Prever el futuro y preparar. Esto ya es prevenir. Entonces, la rentabilidad de una empresa, el crecimiento y la supervivencia se consideran tres parámetros esenciales en la estrategia de toda empresa. Y les vuelvo a repetir, cuando ustedes planifiquen, se deben enfocar en estos tres factores: rentabilidad, crecimiento y supervivencia o liquidez. Supervivencia es sinónimo de liquidez en una empresa. Si tú eres rentable, estás midiendo la eficacia, eficiencia. Pero tu crecimiento también tiene que ver, entonces, rentabilidad, porque te va a decir cuán eficaz eres. Es así de simple. Vendo 10, me cuesta 8, gano 2. Ok, soy rentable, pues soy eficaz. Tu crecimiento te va a permitir que asegures tu rentabilidad futura, obviamente. Este es un tema que yo les quise tocar, que ya no es ya no están números, ¿no? Ya no son tan KPIs, ya no son tanto los índices, pero es un tema, me parece, fundamental en toda empresa, que es la planificación. Y les decía, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna empresa grande tipo Alicor, tipo el Banco de Crédito, tipo Toyota, tipo Coca-Cola, que no tenga un departamento de planificación? La respuesta es no. Todas las empresas grandes tienen su departamento de planificación. Entonces yo les preguntaba, yo les digo, ¿ustedes planifican? ¿Ustedes se sientan un día al mes a planificar, a ver el futuro, qué es lo que quieren como empresa, qué es lo que van a vender, cómo lo van a vender? Entonces, este tema que yo les he tocado, que es un súper resumen de todo lo que es la planificación en una empresa, pero lo podrían ustedes juntar en tres temas nada más, ustedes como empresarios. Entonces, mi recomendación hacia ustedes es, júntense aunque sea una vez a la semana, perdón, una vez al mes, y planifiquen. Planifiquen a dónde quieren ir. Planifiquen qué rentabilidad quieren tener. Planifiquen cómo van a crecer. ¿Ok? Ya. Entonces, para una correcta planificación financiera, ustedes tienen que ver esto. Tienen que ver cómo evolucionan los mercados. ¿Cuánto tengo que producir? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Y qué es lo que yo quiero ver en mis estados financieros? ¿Cómo me voy a financiar y cómo voy a afrontar ese dinero? Esto, como les vuelvo a repetir, es, digámoslo así, es el primer grado de primaria de lo que es la planificación. Pero les tiene que quedar clarísimo que ustedes tienen que planificar. Tienen que planificar. Ok. ¿Qué es planificar? Les voy a dar un ejemplo. Para planificar, ¿qué es lo que tú tienes que conocer? Tienes que conocer tus gastos, pero también tienes que prever esos gastos. Tú conoces tus gastos ahora, pero ¿alguna vez te has sentado y te has preguntado cuáles serán mis gastos futuros? Tengo que provisionar capital para eventualidades. Sé cómo fijar precios. Sé cuáles son mis productos más rentables y menos rentables. ¿Sabes si el próximo periodo voy a ser rentable? Entonces, todo eso es lo que ustedes se tienen que sentar y planificar. Les vuelvo a repetir. ¿Sabes lo que es un control de gestión? ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es la planificación? La planificación es prever. Prever cuánto voy a gastar, prever qué voy a producir, prever cómo voy a financiarme, prever qué y cómo voy a sobrevivir actualmente. Y la pregunta del millón es, ¿a dónde quiero llegar y cómo? ¿Tú crees que el banco de crédito ha llegado a donde está sin planificación? La respuesta es imposible. Imposible. ¿Tú crees que cuando
Alicorp lanzó esta mayonesa a la cena, lo hizo así de la nada, ¿no? Lo planificó. Entonces la planificación, señores, nos va a llevar al éxito, definitivamente. Pero tienen que tener en cuenta esos parámetros, lo que les he dado actualmente, lo que les he contado, tienen que tener como mínimo esos parámetros de saber a dónde quieres ir, cómo financiarte, mi liquidez, mi tesorería, ¿no? Eso es la planificación. Ok. Y como les decía, la planificación, ok. Como decía pues el teórico Fayol, la previsión no es todo en la administración, pero es una parte súper esencial. ¿Y por qué es importante? Porque puedes analizar, proyectar y rentabilizar tu negocio o emprendimiento. Entonces, por eso también es importante que ustedes, señores, estén capacitados en finanzas. Bueno, muchas gracias.